En que una parte del kirchnerismo quiere reflotar el fútbol para todos. Sí, así como se los cuento. ¿Sería una versión en pequeño del fútbol para todos? Bueno, no lo sabemos, pero la idea la está promoviendo Oscar Parrilli. Todos sabemos que Parrilli es muy cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner y su intención es que los fines de semana por lo menos se transmita el 30% de todos los partidos de la Primera División Argentina de manera gratuita y que al menos eso incluya 2 partidos importantes, con lo cual uno podría eventualmente pensar que Boca y River terminarían siendo transmitidos de manera gratuita. Parrilli dice que esto no le cuesta nada a la Argentina y yo creo que no hay nada gratis en la Argentina. De esto vamos a hablar con Silvana Giudici, que es directora del ENACOM, en minutitos nada más. Primero quiero contarles cuánto nos costó el fútbol para todos y ahora lo vamos a charlar con Silvana. 10.000 millones de pesos en total, aclaración de mi parte, ustedes saben que un peso hoy no vale lo mismo que en el año 2009, ¿no? Es decir, estos 10.000 millones de pesos, piénsenlo, un número más grande, gastó el Estado entre agosto de 2009 y diciembre del año 2016 cuando terminó. 221.000 millones de pesos denunció 221 millones de pesos denunció la AFIP contra clubes y la AFA en 2016 en concepto de evasión impositiva y 19.130.000 dólares en sobreprecios de compra de derechos de partidos internacionales. Estos son parte de los números que rodean al fútbol para todos. Ahora sí, Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué explica esta idea de Parrilli? ¿Vuelve el fútbol gratis? Qué increíble, ¿no? Que estemos hablando de esto cuando la Argentina está al borde de un default con una brecha cambiaria del 120% y que algunos referentes del kirchnerismo piensen en que el fútbol para todos puede atenuar un poco la preocupación de la gente o la imposibilidad de llegar a fin de mes de la mayoría de las familias argentinas. Los números que marcabas recién vienen acompañados, no solamente es la cifra de lo que se gastó y le costó el fútbol para todos al Estado, sino también de los negociados que se hicieron a torno a la compra de los derechos de televisación a la AFA. Los clubes, que para eso era la idea del fútbol para todos, que supuestamente para salvar a los clubes estaban quebrados y tenían que salvarse con esta inyección de recursos del Estado cuando se inició el fútbol para todos, en realidad siguieron en la misma situación, porque algunos intermediarios se enriquecieron, por eso esta causa que fue denunciada en el 2014 por la diputada Ocaña, y que involucró a los jefes de gabinete, a Valmedina, Aníbal Fernández y Capitanich, y también a dirigentes de los clubes de fútbol. Si bien los funcionarios fueron beneficiados por el dictado de la falta de mérito, la causa todavía sigue porque además de esta evasión impositiva hubo maniobras de cuevas, financiamiento irregular de los fondos del Estado que iban destinados a la AFA y que terminaron en algunas otras manos. Ahora, entonces, Parrilli lo que propone, y miente al decir que esto no le va a costar nada al Estado, es directamente quitarles contenidos a las señales que compraron los derechos de televisación a la AFA, en este caso, bueno, Fox y Disney, porque supone que hay un momento para aprovechar esto, que es el rechazo de la fusión que hizo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a las señales deportivas que maneja Disney. Entonces, en ese documento se plantea esta idea de quitarle a las señales el 30% de los partidos. Pero ¿quién termina perjudicado? Bueno, los clubes de fútbol, que van a tener que ceder gratis esos derechos al Estado. Con el despropósito, además, que se plantea que las tandas publicitarias, que son contratos entre privados, anunciantes y señales, o anunciantes y canales de televisión, van a tener que dar sus recursos para un 50% para la construcción de infraestructura deportiva, algo increíble. Y un 30% para sostener a Canal 7, a la televisión pública.
y el resto sería para la AFA. Es decir, es la intervención del Estado no solo sobre las señales y los contenidos de esas señales, sino también sobre la comercialización de las tandas publicitarias. Ya te digo, ahí va a haber un juicio contra el Estado. Va a haber muchísimos juicios. Por eso digo, uno grande, a eso me refiero. Por eso digo, es mentira sostener que no nos va a costar un peso. Ya nos dijeron antes, ¿no?, que no nos iba a costar un peso y salió 10.000 millones de pesos. La historia del fútbol para todos en la Argentina es increíble porque fue el mayor aparato de propaganda política de la historia. Es decir, nació el fútbol para todos, supuestamente se iba a comercializar publicidad. Un día Kirchner vio una publicidad que no le gustó y dijo, no, esto es mío, y a partir de ahí se empezó a transmitir propaganda política. Es decir, el Estado pagando propaganda política. Y esto, quiero aclarar otra cosa, esto también es parte de la inflación en la Argentina. Porque en la Argentina no sobra la plata, falta la plata, la plata que falta se imprime y eso termina siendo inflación. Para explicarlo claramente, por la situación económica que atravesamos, ¿qué nos está pidiendo el fondo? Bueno, nada menos que revisar nuestras cuentas fiscales y achicar el déficit. Claro, pero más allá de que te lo pida el fondo, yo creo que Eduardo, lo pedimos que es nosotros argentino aquí en casa, promedio, lo pediría también. Pero ¿qué pedimos el argentino promedio? Que los recursos vayan a la educación, vayan a los hospitales, vayan a las medidas sanitarias que toman, a la reactivación de la economía. Cuando ves que cobra 29.000 pesos un jubilado. Exactamente. Y ves esto por el otro lado. Exactamente. Ahora, Mirá, pero otra cosa que está vinculada con esta. Siempre, para entenderlo y no hacer una cuestión demasiado específica o técnica respecto a lo audiovisual y a la televisión, siempre el kirchnerismo repite la misma receta. La discusión con la justicia, la marcha contra la Corte Suprema, la discusión ideológica o pseudo-ideológica contra el Fondo Monetario y la intención de apropiarse de la pantalla, el relato, la publicidad. Mientras estamos discutiendo esto, que para mí es simplemente una cuestión efectista, porque esto no va a pasar por el Senado, la oposición no va a acompañar este proyecto. Mientras todo esto sucede, tanto en PAMI, en ANSES o en Jefatura de Gabinete, se incrementan, pero de manera extraordinaria, los fondos para publicidad oficial. Silvana, efectista, pero el sector privado observa esto. Dice, si quieren avanzar por acá, cuidado que pueden venir también a mi sector o a otro. Entonces, en vez de motivar, incentivar, seducir inversiones del mundo, esto espanta. Por supuesto que espanta y además va a generar más juicios, porque como ya nos pasó con las administraciones anteriores del kirchnerismo, que terminamos discutiendo fondos pero millonarios en el CIADI, que es el organismo internacional de conflictos, cuando los estados avanzan sobre determinadas concesiones o empresas que han tenido contratos con los estados. Eso nos pasó, AISA, lo que sucedió con YPF, con aerolíneas. Esto va camino a lo mismo, pero lo más grave, más allá de la intencionalidad, como les decía, de incentivar las pantallas, el relato, los micrófonos, es la cuestión autoritaria de decir, porque el proyecto de Parrilli lo dice al final, esta ley entrará en vigencia retroactivamente. No importan los contratos. Eso no se puede. No se puede, por supuesto, pero a eso también es otra de las recetas a las que estamos acostumbrados cuando gobierna el kirchnerismo. No hay seguridad jurídica. Silvana. No hay seguridad jurídica porque después entonces se va primero por la ruptura del Estado de Derecho y después se va por la justicia para que la justicia no sea independiente. Por eso vuelvo a insistir, no nos comamos el amague, por decirlo de alguna manera coloquial. La marcha de la Corte Suprema, esta cuestión de ayer de Honduras con la expresidenta, vicepresidenta criticando al Fondo Monetario, o los Twitter inflamados de algunos dirigentes de algunos jueces de justicia legítima son lo mismo. Es la necesidad de distraer, de instalar una pseudo guerra ideológica para tapar que no tienen rumbo. Miren, ayer decía la vicepresidenta, los pueblos vuelven. Yo estoy segura que el pueblo vuelve. El pueblo vuelve en el 2023 cuando volvamos a ganar el gobierno, porque con este ritmo lo que no va a quedar en la Argentina son libertades, instituciones, justicia, y por eso es tan importante que la gente no se deje distraer por estos discursos inflamados, sino que realmente reclame ante el gobierno el plan que hace falta. Te marcan agenda de información, te manda
van marcando, Bueno, tienen claro. esa, no descansan, o sea, están... Y ahí el ciudadano dice, bueno, a ver, y del otro lado, ¿qué hacemos? Por Silvana? eso estamos trabajando elección desde la hace poquito que oposición perdió. Claro. en toda la agenda que tiene que ver con el plan que el gobierno no tiene. No es la oposición que tendría que tener un plan. Sí, Sin pero la embargo, oposición nuestros también tiene que diputados estar- están La planteando oposición tiene que estar reforma. igual de despierta, esto voy a decir que no lo distraigan a la sociedad, la oposición a que tiene que estar más despierta porque son a los que eligió la sociedad, los puso en el Parlamento y sin embargo tuvieron que estar sentados, algunos no estaban sentados. O cuando tenían que controlar o fijarse que todos los que no tenían que sentarse no estuviesen sentados, de repente una senadora riojana apareció y se sentó. Entonces también hay que no le digan solamente a la gente se distraiga, tiene que estar la propia oposición más alerta que nunca por esta paridad, pero que es mínima, así es chiquitita. Así está pasando. De hecho, mira, en la gira que está haciendo Patricia Bullrich por las costas bonaerenses, está tomando contacto con este mismo reclamo que vos decís. Bueno, sean firmes, no dejen que la agenda le imponga el kirchnerismo. Y de eso se trata. Nosotros estamos cada día más consolidados en un espacio político que tiene la capacidad de alternancia, no solo en el gobierno nacional, sino en cada una de las provincias. Hace poco ustedes titulaban en el GRAF, vamos hacia Venezuela. Les cuento, en Santa Cruz, que es donde me estoy ocupando de hace 2 años, de regularizar el partido, que se ganó la elección, las PASO y la elección de medio término, yo les puedo decir que no hay nada más parecido a Venezuela que Santa Cruz. Entonces, si la gente en Santa Cruz, en cada una de las provincias argentinas, decide terminar, como ya lo hizo en esta elección de medio término, en el 2023, con este abuso, con este autoritarismo, con la falta de transparencia, hemos bajado 18 puestos en el índice de corrupción internacional. Es aberrante que estemos dando estos espectáculos, reflejándonos en gobiernos como el de Nicaragua, como el de Venezuela, como el de Irán, yendo a Rusia y a China cuando el mundo está además en una crisis geopolítica que puede terminar en un estallido, y hablo de la invasión de Rusia a Ucrania, puede terminar en en un gran conflicto bélico, y nuestro presidente elige ir a asociarse con estos países, cuando en realidad lo que la gente hoy está planteando, la agenda del ciudadano en la Argentina, de cualquiera de las clases sociales, esto no tiene que ver con sector y poder adquisitivo, es la inflación, la inseguridad que vivimos y las ganas de progresar y de tener trabajo. Simplemente eso. Silvana, te quiero consultar acerca de los recursos, a propósito del escándalo que ocurrió hace algunos días con respecto a Luana Volnovich, Martín Rodríguez, su novio. Bueno, ambos fueron al Caribe, resulta que dejaron descabezado al PAMI, pero Silvana tiene números muy interesantes con respecto a cuánto creció la propaganda, el dinero para propaganda en el PAMI, un PAMI que por otra parte está en crisis por los servicios que les presta a los jubilados. Así es, en el 2020 las partidas destinadas a la inversión publicitaria del PAMI eran de 27 millones y en el 2021 llegaron a 232 millones, un aumento del 749%. Pero además, si miramos a quiénes fueron dirigidos esos recursos, los aumentos de pauta para algunos medios llegaron al 950% y para otros se nivelaron a cero. Esta también, como te decía antes, relacionado con el fútbol, esta matriz de distribución de recursos para afianzar a los medios que repiten el relato, la vimos en el 2005, en el 2009, en el 2000, antes de la elección en el 2015. Por eso decía, los ciudadanos tienen una agenda muy concreta y quedó claro en la última elección que la gente va a hacer respetar esa agenda. Y si el gobierno decide con irresponsabilidad seguir tensionando hasta llegar a una hiperinflación o a esa sensación de desgobierno que no podés salir a la calle porque no hay un policía, porque en el conurbano te asesinan en una entradera, la gente misma es la que está presionando al gobierno y parecen no escuchar porque no hay un plan, porque no es simplemente el vencimiento de un pago, es la necesidad de tener un plan económico que nos fije un norte. Silvana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ustedes saben que está convocada una marcha para el 1 de febrero